buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Días Contados en Vía X, donde contamos todo y contamos con todos. Hoy conversaremos con Agustín Esquella sobre el destino de la Convención y la nueva Constitución. Con toda la derecha alineada por el rechazo tras este fin de semana, la campaña por el plebiscito de salida adquiere más intensidad, mientras los números muestran que aumenta la opción apruebo y se acerca a la del rechazo que sigue liderando. El presidente Boric inició su gira a Norteamérica, se reunió con el primer ministro de Canadá y firmaron un convenio sobre igualdad de género. En el segundo piso de Días Contados desclasificamos anécdotas de viajes presidenciales y además asesoramos a la campaña del rechazo. Y en otro tema, el fin de semana hubo una declaración que dejó a varios preocupados. La dio el ministro de Vivienda, Carlos Montes, al Mercurio de Valparaíso, cuando fue consultado por las tomas de terreno y la promesa de campaña de Gabriel Boric de no impulsar desalojos en predios privados. Señaló Montes: lo que pasa es que hay tomas privadas y en ellas lo que tienen que operar son los dueños. Valentina Correa, la hija del asesinado empresario de Concón, Alejandro Correa, pidió al presidente de la República proteger a los chilenos que, como ellos, se vieron enfrentados al crimen organizado. De nada les sirvió operar por todas las vías que la ley establece para los privados. Su caso, como sabemos, terminó en tragedia. Es clave que el gobierno tome una postura clara en el asunto de las tomas de terreno. Muchas veces un asunto fértil para mafias que a esta hora, mientras nosotros conversamos y transmitimos, buscan terrenos para ocupar ilegalmente y ofrecer un servicio que es altamente demandado de cara al enorme déficit de vivienda que tenemos en Chile y a la desesperación de la gente que no tiene dónde vivir. Empieza Días Contados. Listos y dispuestas aquí en la mesa, junto a Paula Walker. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esta energía de lunes? Muy bien, Carolita. ¿Y tú? Bien. Bien también. Aquí estamos partiendo porque tenemos harto tema que revisar. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Carolita. Fantástico. Entonces, Lo que pasa es que tengo que imitar a... Tienes que estar a la altura de la energía. De la Paula. Sí, pues. Te traigo un mensaje. Oye, tenemos mucho que comentar. Hablamos del inicio de la gira del presidente Gabriel Boric. Está gobernando el país en este momento la vicepresidenta Isquia Siches. Así que podríamos decir que está gobernando en cierta forma el bacheletismo con Analía Viarte, su asesora más cercana. Bueno, vamos a abrir el segundo piso, hablaremos de viajes presidenciales, anécdotas y más aquí en Días Contados. Tienen mucha experiencia, bueno, sobre todo tú, Paula, en viajes presidenciales. Te tocó con la presidenta Michelle Bachelet, a ti te tocó más como periodista, Juan Diego, entiendo, y me imagino que es una dinámica totalmente distinta a la de las obligaciones que hay cuando los presidentes están en el país, porque operan muchos protocolos, hay que atender a la prensa que está en el avión, mientras vemos imágenes de la llegada del presidente Gabriel Boric a la ciudad de Ottawa, en Canadá. ¿Cómo se preparaban las giras presidenciales? Y son distintas de las visitas de Estado, ¿no? Son cosas distintas. Sí. Bueno, lo que pasa es que las giras presidenciales son o visitas de trabajo o se asiste a alguna cumbre, como es el caso de la visita del presidente Boric ahora, o son visitas de Estado, es decir, visita de trabajo, cumbres y visitas de Estado. ¿Y cuál es la diferencia entre una visita de Estado y de trabajo? ¿Por qué no fue visita de Estado la de Boric a Trudeau? No tengo idea por qué no lo fue. ¿Ya? Es visita de trabajo, es más corto el tiempo. La visita de Estado involucra a todos los poderes del Estado. Y por lo tanto se baja con parlamentarios, se viaja también con miembros de, por ejemplo, de la alta judicatura, de la Corte Suprema, y tiene generalmente una pompa diferente. Es decir, hay visitas a los monumentos y ofrendas florales. Se recibe al presidente por la Corte Suprema, por ejemplo, o por sesión plenaria de los parlamentos en otras partes, y la comitiva que acompaña al presidente o a la presidenta es una comitiva mucho más completa. En general, yo te diría que las giras internacionales son un instrumento súper importante para la diplomacia del país. Diplomacia hacia afuera y además hacia adentro, porque generalmente el avión presidencial
el presidente o la presidenta invita a distintas personas. Entonces, una característica es a quién invita dependiendo del tipo de presidente. Entonces, algunos, por ejemplo, que no sabemos cuál, llevaban muchos empresarios, por ejemplo, ¿no? Otras, en el caso de la presidenta Bachelet, hacía un ejercicio de representar lo más posible al país en la gira. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una gira que hicimos, que nos tocó ir a ver al Papa, y la presidenta decidió llevar una comitiva que la acompañaba, donde había desde personas que representaban a las asesoras del hogar, por ejemplo, artesanos, deportistas, artistas, gente de la cultura, y obviamente siempre en las giras la presidenta llevaba personas del mundo empresarial. A mí me tocó conocer bueno, buena parte de ellos siguen todavía, ¿no? Como encabezando los gremios empresariales, y uno veía que la conversación del avión es una conversación súper importante. Claro, se negocia harto ahí, ¿no? O sea, más que negociar... Se estrechan lazos. Sí. ¿No? Eso es como empiezan a establecerse relaciones donde no había. Exactamente. A limar asperezas si es que las había. Limar asperezas si había. Y además se pueden generar conversaciones improbables en un punto, ¿no? En este caso, lo que a mí me tocó ver es que la presidenta se paseaba por el avión, hablaba con sus invitados, con sus invitadas, hablaba con la prensa. ¿Era el calambrito? El calambrito famoso. De hecho, lo más divertido era cómo le llamaban a la caseta en ese momento, yo digo caseta, a la habitación presidencial. Entonces los periodistas le decían que era la mediagua del hogar de Cristo. Porque el avión hacía un esfuerzo. ¿Era muy modesto el calambrito? Para llamarse calambrito, imagínate. Más que modesto, era como una especie de... Bueno, la Fuerza Aérea no me va a invitar nunca a nada. Era como una especie de sketch. Porque como que tú no te esperabas encontrar una habitación de la presidenta como con una cama como sick. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, esperaba como una cosa más moderna. Duros comentarios para SIC. ¿Ah? Sí, claro. Duros comentarios para SIC. No, pero era como básico, estándar, ¿no? Pero práctico. La cama en un avión es muy raro. Sí, ahora Oye, había la Paula ya nos va a contar, espérate Paula, ¿qué? que nos tienes que contar la anécdota de la situación de emergencia que viviste en el avión. Fue en el calambrito, ¿no? Fue en otro avión. Fue en el avión grande, que yo creo que es el de actual, sí. Porque lo que vemos habitualmente en las giras también, y lo vimos en el inicio de la gira del presidente Gabriel Boric, fue el momento en que el presidente saluda a los periodistas al abordar el avión, y antes de partir estaba con la canciller Urrejola y con el ministro de Economía Nicolás Grau. Se produce ahí una conversación más o menos informal, en fin. Quisiera saber cómo lo viste tú como periodista cuando te tocó viajar. Sí, a mí me tocó viajar mira, de hecho Paula me invitó, me subió al avión. ¿Subiste al avión a Juan Diego? Eso fue en Bachelet 2. Tal cual. Bachelet 1. Bachelet Sí. 1. Yo era directora de prensa en Bachelet 1. Y fui a un viaje a la India. Y ahí pasó... buen viaje. Muy buen viaje. Sí, pero son agotadores. Son tremendos. Son atroces. Sí. O sea, en términos periodísticos son muy agotadores porque duermes muy poco, el avión no es un avión cómodo. Y ahí me tocó, ese es un viaje principalmente empresarial, de empresarios, ¿no? Entonces me tocó Hernán Sommerville con las patas por arriba de la butaca para tratar de dormir, quejándose. Pero era simpático Hernán Sommerville, ¿no? Un personaje. Era siempre, claro. El señor de las corbatas, que era de la Asociación de Bancos. Sí, a todos eran simpáticos. O sea, no hay nadie que no sea simpático. O sea, que no es simpático en un viaje presidencial pierde toda posibilidad de ser invitado nuevamente. No, y de futuro en la vida política, en la vida de los negocios. Hay de todo, Juan Diego. No, pero a mí me impresiona mucho, por ejemplo, a mí me impresionaba, la Bachelet, si no me equivoco, en todos los viajes invitaba a Guido Girardi. No en todos. No. Pero no en todos. Iban mucho. No. Parece que conversaban harto. Pero es que ahí se veía la importancia que tenía Guido Girardi en el manejo del gobierno, en negociaciones. Entonces invitaban, como tú sabes, los parlamentarios que van, hay unos gestos, hay unos guiños, se abren espacios para hablar con ellos. En situaciones políticas complejas es muy, muy útil. Y con los empresarios, Bachelet, el primer gobierno de Bachelet fue muy cercano a los empresarios, y Bachelet obviamente no tenía un nexo natural con el sector empresarial. Uh-huh. Entonces terminó esos viajes, porque los viajes, recordemos que las agendas de los presidentes en Chile hasta hace muy poco eran principalmente comerciales. Los viajes eran... Nosotros hubo mucho tiempo que solamente hablábamos de Tratado de Libre Comercio, de la APEC, claro. Todo era tratar de hacer negocios del país con más tratados de libre comercio.
Entonces los empresarios siempre estuvieron metidos en estos viajes y ahí se establecían muchos vínculos. En el caso de Bachelet yo creo que fue importante. Déjenme contarles algunas cosas. ¿Qué pasó con el avión, Pablo? Sí, bueno, pero quiero contar 2 cosas y así como chiquititas. La primera es que, como decía Juan Diego, efectivamente tú logras romper hielo en el avión porque pasa a ser como, primero estás suspendido en el aire y por lo tanto es el momento en que no hay para dónde arrancar. Nadie puede escapar. Ya, no podías arrancar, no podías cerrar el portazo e irte. Y por otro lado la gente también adopta como una actitud Desafía. Sí, como de desapego. ¿Como de gira de estudio un poco? ¿Un espíritu de cuerpo? Mira, está bueno ese ejemplo. No sé si es gira de estudio, pero a mí me parecía tan divertido como en el avión todo el mundo se llevaba bien, todos nos llevábamos bien, pero aterrizaba el avión y cada cual tenía su rol. La presidenta, obviamente, rol de presidenta, la prensa. Entonces, toda la conversación afable, la presidenta iba hacia la parte de atrás del avión, donde viaja la prensa, y teníamos conversaciones en off, que para que las personas entiendan significa que son conversaciones que no están siendo grabadas. Claro. Y que no van a ser utilizadas. O sea, pueden ser utilizadas. Nosotros siempre, nosotros siempre decíamos, ocupen la conversación, no la pueden encomillar, obviamente, pero parte de esto a los periodistas les sirve, ¿no es cierto? Entonces la conversación en off era, ¿cómo está, presidenta? Bueno, más o menos, estoy choreada con no sé quién, pero ¿estás choreada con alguien que vaya adelante? No le puedo decir. Entonces, bueno, se generaba ahí cosas una como... cosa simpática como y útil. simpática y útil. Pero aterrizaba el avión y cada uno adoptaba su rol. Entonces, los mismos que habían sido encantadores eran así, bueno. Muy severos. Muy, y cumpliendo su misión. ¿Tú dices en términos periodísticos o...? Claro, y ahí como... Ya, eso era una cuestión. Y lo que iba a contar, que es una... Yo no sé, supongo que nadie me va a retar por desclasificarlo, pero... Prescribió, Paula, prescribió. Tú ya, ¿cómo se llama? La Fuerza Aérea te ha... No, la Fuerza Aérea. Súper seria, muy importante. Sí, bueno, pero Nosotros estamos a favor de la institución. Por supuesto. En la medida en que si roban plata, digamos, respondan ante la justicia y ese es un comentario que le a la Fuerza Aérea. No creo que la Fuerza Aérea... Pero la FACH creo que no está. No sabemos. Pero cuenta la anécdota. La anécdota. Para que cuéntala, salgamos de aquí. Salgamos de acá. Vale, viaje a China. China. Entonces salimos en un avión muy grande, con una comitiva muy grande, y hicimos Santiago-Buenos Aires. Santiago-Buenos Aires cenamos, y como íbamos a cruzar el Atlántico, entonces, una copita de vino en la comida, y llegamos a Buenos Aires, aterrizamos en Buenos Aires, y ahí partía la segunda parte del viaje. ¿Ya? Despegamos, y de repente siento a alguien que me dice, Paula. Yo venía durmiendo y me despierto y la presidenta te necesita. ¿Ya? Presidenta, comandante de la nave, 2, 3 personas más, jefe de protocolo en ese entonces, y todo el avión dormía. Un avión grandote. Entonces, Paula, me dice la presidenta, mira, es que tenemos que tomar una decisión. Comandante, presidenta, con su permiso, está fallando un motor. Y yo no podía creerlo. Y dije, no puedo creer esto que tengo como estuviera. En la mitad del Océano Atlántico. Ya habíamos. Entonces estamos en el momento. ¿Ya mucho tiempo? No sé, 20 minutos. Si retornaban o no, en el fondo. Claro, la decisión. La decisión era el retorno, que la decisión por supuesto no la teníamos que tomar ni la presidenta ni yo, sino más bien cómo coordinábamos la comunicación hacia los inestimables amigos de la prensa. Que iban a empezar al tiro a informar, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Se cayó el avión. Porque obviamente había que devolverse. No, había que devolverse. O sea, nos devolvemos. Entonces, ¿cómo informamos? Yo abro la cortina, miro y digo, nada, cero. Están todos durmiendo. No vamos a informar. ¿Para qué los vamos a despertar? Obvio. Lógico. No vamos a informar nada, Paula. No vamos a informar absolutamente. Venía Sergio K, venía así como un montón de gente que iban a... VIP, súper VIP. Así que nos devolvimos y cuando empezábamos a aterrizar en Santiago, yo tenía que ir despertando asiento por asiento. Nos distribuíamos ahí. Volvieron a Santiago, ¿no? Buenos Aires. No. De vuelta a Santiago. Cambiar avión. ¿Cambio de avión? Cambio de avión. Ay, qué cacho. Pero eso pasaba mucho. Sí, pues cambio de avión, habitual, todo el mundo abajo y se iba un avión chiquitito y nos íbamos al grupo como más cercano. Claro. Así que empezamos. Hoy vamos a aterrizar cuando estábamos a 200 metros de la pista. ¿Dónde estamos? En Santiago. ¿Por qué? Y ahí había que contarles lo que había pasado. Mira, fue así, empezaron el tiro con los celulares,
falla en el avión. Los celulares no funcionan mucho en el Falla en el avión, pero da lo mismo. ¿Se alcanzó a sentir? ¿Se alcanzó a sentir como alguna inestabilidad del motor? Nada, ya. Nada, todo la Fuerza Aérea en ese sentido, impecable. Sí. Oye, estas cosas pasan en las giras presidenciales. Sí, claro, pues. Bueno, vamos a seguir obviamente con detalle las actividades del presidente Gabriel Boric, que además iba a comer esta noche con Justin Trudeau después de las actividades de la mañana. Ahí está la fotografía. Firmaron este memorando con sus respectivas cancilleres de colaboración en temas de igualdad de género. Uno, por cierto, supone que en esta reunión de trabajo se puede tocar el tema de cómo se han resuelto los conflictos con los pueblos indígenas en Canadá, que es un país que se mira como ejemplo desde Chile, y también me imagino que han intercambiado algunas opiniones sobre la exclusión de los países, de ciertos países de la Cumbre de las Américas, que va a comenzar también a mitad de semana en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Pero concentrémonos en lo que pasa en nuestro país, porque este fin de semana hubo Consejo General de los 3 partidos de Chile Vamos, de la UDI, de Renovación Nacional y de Bópoli, que decidieron tener una postura contraria al apruebo, podríamos decir, porque fue como de manera eufemística que se dijo en un comienzo, pero que evidentemente pone a los partidos de la derecha chilena y de la centro derecha chilena en contra del texto constitucional y en contra de aprobarlo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Y ha habido declaraciones de distintos miembros de la coalición, algunas han llamado más la atención que otras. Ahí está la noticia: partidos de Chile Vamos definieron postura de cara al plebiscito, a apoyar la opción rechazo, y todo esto lo queremos analizar en la asesoría express de Días Contados. ¿Por qué ponemos a Francisco Chaguán como el protagonista de nuestra asesoría express? Porque él salió ayer de manera muy dura a criticar el trabajo de la convención, de paso a criticar al gobierno, a fustigar el trabajo que se ha hecho en la redacción del nuevo texto constitucional y a ofrecer una alternativa, después de votar rechazo, para reformar la Constitución. Estuvo en Mesa Central de Canal 13 y utilizó términos bastante duros contra el gobierno, diciendo que son estudiantes en práctica, diciendo que tienen que ponerse a hacer la pega, como si, digamos, hace 3 meses no hubiera estado él en el lado del oficialismo. Esas cosas se les olvidan habitualmente a los políticos, pero con una retórica muy dura para invitar a la gente a sumarse a la postura de Chile Vamos, que es: vamos a rechazar esta Constitución, pero estamos dispuestos a moderar los quórums para que ya no sean supramayoritarios y la actual Constitución, la del 80, la podamos reformar entre todos con el Congreso, poner el tema de los derechos sociales en el primer lugar. Ese ha sido más o menos el argumento de los partidos de la derecha y específicamente el que utilizó ayer Francisco Chaguán. Y la pregunta es: ¿por qué creerle ahora a un sector político que durante 30 años, digamos, hizo todo lo posible porque no hubiera ninguna modificación? ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego? Bueno, la derecha tiene una tarea bien compleja en el tema del rechazo de la prueba. Recordemos lo defraudante o lo complejo que fue para ellos el primer plebiscito, en donde se tenía que votar si aprobabas cambiar la Constitución o rechazabas cambiar la Constitución. No olvidemos que el apruebo ganó por 78,27%, o sea, mucho. O sea, realmente mucho. Y ellos obtuvieron un 20%. Y acordémonos que en ese momento hubo casos como el de Longueira, en que Longueira decía que votaba apruebo. A lo que voy, que los plebiscitos pueden terminar siendo un desastre para un conglomerado. Y en ese sentido lo que vemos en Chaguán es que está sondeando la posibilidad del rechazo, porque también con este antecedente de la pérdida de ese plebiscito previo, la verdad pueden no equivocarse tan fuerte. Acuérdense lo difícil en la campaña del rechazo de entrada fue muy mala y no logró realmente convocar a nadie. Y ahora viene a repetirse de nuevo que hay que hacerlo bien. Yo creo que indudablemente tiene mayores posibilidades hoy día, dado que las encuestas hablan de que se ha aumentado la posibilidad del rechazo más que la del apruebo, y ahí están como compitiendo, pero tienen que hacerlo bien para lograr tener éxito o no. Y en ese sentido yo creo que Chaguán se destempló un poco este fin de semana. Yo creo que como que entró con demasiada energía y bronca a hablar de este tema y terminamos con una posibilidad de que, o sea, a ver,
el rechazo si logran instalar el rechazo, estas son 2 semanas que van a ser muy claves en eso, en el rechazo y en la prueba. Porque siguen en escena los convencionales. Después además siguen en escena convencionales, pero como que ahora está decantando esto. Durante mucho tiempo ha habido ha sido un poco etéreo toda la discusión. Hoy día se está concretando. Bueno, vamos a tener acá a Agustín Esquella. Agustín Esquella, que nos va a ilustrar un poco sobre eso, pero yo creo que está decantando la discusión sobre este tema y la derecha tiene que hacer algo. Creo que si tenemos que hacer una asesoría, yo creo que Chaguán se destempló un poco y no ayuda a ese tipo de aproximación al tema en momentos de definición, ¿no? Sí. Paula. A mí me sorprende como el poder del 20% del rechazo. Eso siempre me sorprende porque al final hay un 80% que dijo que no le gustaba esta Constitución y ese 80% hoy día tiene que tomar definiciones con respecto al nuevo texto y esas definiciones dependen mucho de cómo la gente que está por aprobar el nuevo texto pueda dar a conocer lo que el nuevo texto significa. Yo creo que el equipo de la gente que vota apoyo, o sea, que vota rechazo, están haciendo una especie deberían hacer una gran prueba de la blancura, porque son los mismos sectores que se opusieron durante 30, 40 años a que la Constitución de Pinochet, la Constitución del 80, fuera cambiada. Se opusieron. Sin estallido social, seguiríamos estando con la Constitución del 80. No era un grupo de personas que creyera que esa era una Constitución que a todas luces nos quedó chica, como traje, ¿no? La presidenta Bachelet siempre decía, cuando partió con la discusión constitucional, que también fue boicoteado por este sector. Bueno, fue boicoteado por la derecha. Se rieron en el segundo gobierno del presidente Piñera, lo hizo su ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en la ENADE, se rió del proyecto constitucional, se rió junto a los empresarios, dijeron, eso no lo vamos a apoyar y ese texto se va a un cajón y ahí va a quedar porque estamos bien con la Constitución que teníamos. Entonces es muy sorprendente que hoy día ellos primero crean que el país les va a creer. Creo que previo a eso tienen que dar pruebas de blancura muy certeras y lo que yo podría decir es que la única forma de que alguien les pueda creer tiene que ver con bajar la propuesta de ellos. Es decir, una propuesta del país fue nuevo texto, convención constituyente y lo que conocemos. Hay un porcentaje muy alto que dijo, esa es la forma de resolver. Este otro porcentaje te está diciendo, nosotros no nos gusta la Constitución del 80, pero entonces, ¿qué viene? Es que podría ser una comisión de expertos. Es que podría ser un grupo nuevo. Bueno, ahí vamos a ver. No son tiempos de vamos a ver. Si ustedes tienen una propuesta como rechazo, donde están todos los partidos de la derecha y la derecha tiene muy claro que quiere rechazar y que no le gusta hoy día la Constitución del 80, ¿cómo creemos eso? Sobre todo personas como yo, que a mí yo voto apruebo y a mí me importa mucho cambiar la Constitución del 80, porque creo que el poder se redistribuye de una manera diferente y que el país necesita un traje que está mirando hacia el futuro y no hacia el pasado en el fondo. Pero para creer eso, yo pienso que ellos deben tener un derrotero mucho más claro de la ruta que viene por delante. Una comisión, quién está representada en esa comisión, o una nueva convención constituyente mixta, por ejemplo, con el Congreso que está recién electo, lo que sea, tiene que ser mucho más preciso y no puede ser una conversación tan etérea. Que es que último comentario, Juan Diego. Sí, que el gobierno no va a inscribirse en armar una tercera vía. Al gobierno no le importa, o sea, el gobierno la va a empezar a abrir desde el 5 de septiembre, después del plebiscito. Sí, pero este no es problema del gobierno, es problema de los que pero a lo que voy, rechazan. claro, pero no tiene interlocutor la derecha ahí. No tiene interlocutor en la otra parte, que es la que tiene que aceptar o no hacer eso. Es que le tiene que hablar a la ciudadanía. Sí, pero creo que igual necesita algún tipo de agua en la piscina, a ver si tiene agua en la piscina. Bueno. Y para el gobierno no le importa, o sea, no es su tema hoy ponerse a hablar de una tercera vía, al contrario. Claro, no necesita parlamentar con la derecha para diseñar en conjunto una tercera vía, digamos. Vamos a ver cómo lo ve el convencional Agustín Esquella al regreso acá en Días Contados. Antes, WOM tiene algo que contarte.
Estamos de vuelta en Días Contados y ya tenemos en el estudio al convencional constituyente Agustín Esquella del colectivo del Apruebo. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Bien, con los días contados estoy como constituyente porque el 4 del próximo mes se disuelve la convención y nosotros perdemos esa condición y eso está muy bien que ocurra. Eso te iba a preguntar. A estas alturas del proceso, ¿te preguntas quién me mandó a meterme en esto? Bueno, me lo pregunto y me lo preguntan mucho, amigos, familiares, pero yo tengo una respuesta para eso, Carolina, tan simple como que vi en esto una oportunidad de darle con sentido, digamos. O sea, yo soy de los que creo, perdóname que hable desde la filosofía, que la vida humana, la existencia individual, no tiene un sentido por descubrir. Cada uno de nosotros a lo largo de su existencia va atribuyéndole sentidos a su vida a través de maneras más importantes que estar en una convención constitucional, por supuesto, a través del amor, de la amistad, de tener hijos, del arte. Tú le vas adjudicando sentidos a tu vida y yo a la edad que tengo, que se me abriera una oportunidad con sentido para hacer algo, pues dije yo cómo me resto. Y sentí también, Carolina, algo así como un deber de postular. Digo algo así como un deber, porque si dijera sentí un deber sale algo presuntuoso. Yo había hecho campaña por el apruebo, estaba comprometido con el cambio constitucional en sede académica desde hace muchos años. Entonces me pareció también una decisión para algo con sentido y una decisión coherente con mis ideas. Ya. Entonces, a pesar de quién me mandó a meterme acá, ¿ha valido la pena? Sí, me mandé yo mismo al final. Escuché a muchas personas también. Carolina, ya ha valido la pena, lo cual no dice que yo lo haya pasado bien el casi año que ya llevamos trabajando juntos, porque ahí nadie lo ha pasado cabalmente bien. Porque ha habido altibajos, porque ha habido momentos para la celebración y también momentos desagradables, ásperos, agresivos y otros incluso que merecerían calificativos aún peores que los que acabo de utilizar. Pero ¿qué se podía esperar de 155 personas a las que se le confiaba en medio de una crisis social y política o como efecto de una crisis social y política, en medio de una pandemia, que propusiera al país una nueva constitución? Yo lamento muchos de los episodios que hemos protagonizado como convención y en particular algunos convencionales, pero también me pregunto con un cierto realismo, ¿habría podido ser de otra manera? Porque las cosas ocurren en un lugar, en un momento, rodeado de ciertas circunstancias. Entonces, por esa vía atenúo en parte la reacción adversa que he tenido con episodios lamentables nuestros o con declaraciones demasiado altisonantes, agresivas, innecesariamente, en que hemos incurrido los convencionales. Tú pediste perdón, de hecho, por ese tipo de situaciones anoche en Tolerancia Cero. Y uno se pregunta cuánto de este tipo de situaciones que se han vivido al interior de la convención, que por cierto no era una especie de retiro a las termas, qué sé yo, a vivir una situación soñada, sino por el contrario, poner en tensión miradas sobre el país que tenemos, al hecho de que la gente hoy día rechace mayoritariamente el trabajo que allí se ha realizado. Efectivamente, en cada encuesta, digamos, sube o baja el apruebo o el rechazo, pero el rechazo se viene manteniendo sostenidamente arriba. Claro, el rechazo es muy alto, probablemente va a seguir siendo muy alto, y de imponerse el 4 de septiembre habría que admitir que a lo menos para la convención y para quienes la integramos constituiría un fracaso. No sería la hecatombe como pronostican algunos exagerando las cosas, porque este país tendrá que urdir con aprobación de los ciudadanos otra vía institucional para reemplazar a una constitución que, si bien está vigente, la de 1980, está ya absolutamente sin vida, sin aceptación. Tendrá que intentarse en ese momento otro camino. Otra vía. Pero mi pregunta, Agustín, era
¿cuánto del actuar de los convencionales está incidiendo en que hay personas que dicen yo este texto no lo voy a aprobar de manera mayoritaria? Yo creo que ha influido porque las personas que se están pronunciando por el rechazo anticipadamente, muchas veces sin haber leído el texto o haberse basado solo en un borrador que circula. Un borrador es un texto provisorio, imperfecto, plagado de defectos, contradicciones, por eso que ahora hay una comisión de armonización que está haciendo un esfuerzo serio y logrado, creo yo, para que ese texto, que es un borrador, quede limpio, con una buena presentación ante los ciudadanos. Pero esto es verdad, sin haber leído siquiera el borrador y menos el texto definitivo porque no existen, han desarrollado muchos ciudadanos malquerencia con la convención por motivos que dimos nosotros mismos. Yo no culpo a que no tuvimos una buena política comunicacional, yo no culpo, como otros, a que haya existido algo así como una conspiración de medios de comunicación en Chile para desprestigiarnos. No, yo creo que la convención como tal, dentro de las circunstancias que disminuyen un tanto su responsabilidad que precisé antes, dimos mucho material, como se decía en mi tiempo. Yo no sé, hoy día parece que se dice mucho jugo, ¿no? Y es verdad y tenemos que asumirlo. Y yo he sido en el proceso muchas veces crítico, y al ser crítico de la convención he sido autocrítico porque yo formo parte de ella. Entonces tenemos que asumir que basándose en el proceso, en los malos momentos del proceso, en las propuestas de normas desmedidas que hubo a veces, en propuestas que, siendo desmedidas, fueron aprobadas por comisiones y recién en el Pleno se vinieron a caer, dimos una impresión que hace comprensible, para mí, aunque no lo quiera, la odiosidad. Sí, la malquerencia, una cierta rabia. Eso es lo que más me preocupa, Carolina. Yo percibo en interlocutores próximos a mí, amigos que compartimos incluso ideas políticas, que los veo matricularse con el rechazo no desde la argumentación racional necesariamente, no desde decir, por ejemplo, lo que yo conozco del proyecto constitucional ofende mis convicciones más profundas, sino desde la rabia. Tampoco desde el miedo, porque cuando un ciudadano te dice voy a votar rechazo porque este proyecto de constitución me intimida, me atemoriza, tú puedes argumentar con alguien que opta electoralmente por una alternativa desde el miedo. Le puedes quitar el miedo o ayudar a quitárselo. Pero cuando tú ves que tu interlocutor que está por esa alternativa funciona más bien desde la rabia, desde una rabia tal vez desmesurada, que ha ido creciendo durante los últimos meses, el panorama entonces para el apruebo es mucho más inquietante. Entonces mi postura en esto es que en lo posible, entre el 4 de julio y el 4 de septiembre, los convencionales, lejos de ponernos una camiseta por el apruebo o el rechazo, lejos de pintarnos la cara de guerra y atrincherarnos unos frente a otros para tratar de allegar agua al molino que a uno le interesa, nos dedicáramos más bien a una labor de difusión del texto, a una labor de explicación del mismo, a una conversación ciudadana leal, lo más objetiva posible, para mostrarle a los ciudadanos los pros que tendrá el proyecto de constitución, que los tendrá, pero también los contras. O sea, lo peor que podríamos hacer los constituyentes es a nuestros votantes pastorearlos o intentar pastorearlos a nuestra propia posición. Yo creo que nuestros votantes lo que esperan es, mire, usted estuvo allí, infórmeme, ayúdeme a informarme. ¿Tú crees que eso vaya a pasar, que eso se pueda dar de esa manera? Yo voy a intentar ese camino con el resultado que sea, Carolina. Yo sé que muchas personas, o del apruebo o del rechazo, no van a querer escuchar o prestarse para un juego como ese, dándole a la palabra juego un sentido más noble que el que tiene, y que van a transformar el prejuicio que se han formado sobre la nueva Constitución
más bien a partir del proceso que no les gustó y no del texto que todavía desconocen, no me hago muchas ilusiones. Pero yo suelo tomar opciones, sobre todo en un terreno tan desconocido para mí como el político, contramayoritarias, diría yo, y yo espero ser fiel a lo que te estoy diciendo. ¿Tú vas a aprobar, Agustín? Sí, voy a votar apruebo, tengo más razones para votar apruebo que rechazo, es decir, en la balanza donde están los pro que le veo a la propuesta constitucional, veo más que en la balanza donde están los contras. Pero me gustará conversarlo, sobre todo con mis electores en Valparaíso, en Viña del Mar, en San Antonio, en Concón, tanto del apruebo como del rechazo, pero en ánimo no de convencerlos, sino de ayudar a ponderar. Sino de ayudar a ponderar. Miren, conversemos realmente y pregunten, o sea, estar dispuestos a responder preguntas. ¿Por qué esta norma? ¿Por qué la otra norma? Y claro, ahí aparecerán también las normas que desde mi perspectiva son afortunadas, que yo creo que son la mayoría, pero también van a aparecer, tendré que ser franco en eso, las normas que considero desafortunadas, que voté en contra, y de manera que los ciudadanos, por lo menos en el pequeño grupo de personas que esté dispuesto a un ejercicio como este, la noche del 4 de septiembre puedan decir lo que a todos nos gustaría decir, Carolina. Voté responsablemente. Te entiendo. Agustín, tú estás en la Comisión de Armonización. ¿Cómo ves este texto que en su borrador tiene 499 normas, que pueda, digamos, qué forma va a tomar? ¿Qué camino está tomando un texto que además no dejó norma establecida para algo muy importante y que todo indica va a ser resorte de la Comisión de Armonización resolverlo, que es que no queda con quórum para una modificación futura, entonces se asume que sería por mayoría simple? Claro, ahí hay una omisión y una inconsistencia, porque toda constitución prevé la forma de hacerle modificaciones en el futuro, y es lógico porque ninguna constitución está esculpida en piedra, ni puede presentarse ni pretender presentarse como perfecta. Esta va a tener cosas que ajustarle en un corto plazo, creo yo. En consecuencia, el Congreso Nacional o el órgano legislativo futuro deben tener un quórum mucho más bajo que el de la Constitución del 80 para reformar la Constitución. Pero resulta que ahora queda como si fuera el mismo quórum de una ley ordinaria, y eso no puede ser, porque si la Constitución tiene supremacía sobre el resto de las leyes, pues una manera de expresar esa supremacía es exigiendo para su reforma, como en todas las constituciones del mundo, un quórum supramayoritario, pero claro, no tan supramayoritario como los 2/3 que impuso la Constitución de 1980 de manera, por supuesto, muy maliciosa, porque en el fondo dijo: 1/3 del Congreso Nacional más un voto puede bloquear la voluntad de 2/3. ¿Tiene que ver algo eso con la democracia, con la regla de la mayoría? Fue una norma introducida de mala fe, pero muy exitosamente, porque la tenemos hasta hoy. La Comisión de Armonización ya ha hecho buena parte del trabajo. Déjame contarte, de partida visibilizó cuáles van a ser los capítulos de la nueva Constitución, 11 o 13, en fin. Le dio un título a cada capítulo. Luego, ¿qué hemos hecho con ayuda de la Secretaría Técnica e incluso de una filóloga? Encajar el montón de normas, las 499, en los respectivos capítulos. ¿Dónde va esta norma? Y luego sumergirnos dentro de cada norma para mejorar su redacción, para uniformar su redacción en cosas tan simples como, por ejemplo, el uso de las mayúsculas, porque en Chile creemos que todas las palabras importantes se escriben con mayúsculas, y no, democracia es una palabra muy importante y se escribe con minúsculas. Se escribe con minúsculas. Entonces, pero todos tendemos a la mayúscula. Pero tienes que distinguir si pones derecho con mayúscula o derecho con minúscula, no, como claro, lo explicaba Luis Cordero la otra vez. Y tienes que uniformar. Bueno, derecho con minúscula, diría yo, es el derecho, el ordenamiento jurídico. Derecho con mayúscula, por lo menos en mi opinión, no sé cuál fue la de Lucho, que es una de las mejores cabezas jurídicas del país, creo yo, es una denominación que se le da al saber acerca del derecho, a la ciencia del derecho, si es que hay algo así.
Pero mira tú, la Comisión de Armonización ha avanzado en esto que te digo, una filóloga nos ha asesorado espléndidamente y en consecuencia hay un avance. Ahora viene lo más difícil, ¿ya? ¿Cierto? Porque todo lo que te describí antes es relativamente sencillo. Lo más difícil es lo que estamos haciendo los distintos convencionales antes de votar, es ver qué indicaciones hacemos a los textos que están en el borrador, cómo mejoramos su presentación. Y eso importa una suerte de inmersión en el texto, ya no para corregir errores gramaticales, sino cuestiones más de fondo como la que tú mismo mencionaste a propósito del quórum futuro para reformar la Constitución. Un trabajo importante, pero más importante es el de la Comisión de Normas Transitorias. Bueno, ya vamos a profundizar en eso. Agustín, te invito a que pasemos al mesón para seguir conversando con Paula Walker y Juan Diego Montalva, en Días Contados. Bueno, muy bien. Continuamos con la conversación junto a Agustín Esquella, que es convencional constituyente por el Distrito 7, si no me equivoco, de Viña del Mar, Valparaíso, en la región costera de la zona costera de la región de Valparaíso, además Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2009 y, bueno, miembro ahora de la Comisión de Armonización y en los días clave de la Convención Constitucional. Paula Walker con la palabra. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Paula. Mucho gusto tenerlo en el programa. Hablar con 155 personas electas en todo el país es como tener un gran focus group, ¿no? Como una gran encuesta. Quisiera saber si usted pudo constatar brechas generacionales muy profundas o en realidad son brechas que existen pero que conversando se pueden ir resolviendo. Mira, brechas generacionales, y voy a usar tus mismas palabras, Paula, muy profundas. Pero no necesariamente negativas. La edad promedio de la convención es 45 años. Sí. A mí no me puede sorprender trabajar con gente, iba a decir más joven que yo, pero en verdad tengo que decir con gente joven, porque yo no soy joven. Porque mi vida ha sido la enseñanza universitaria hasta hace muy poco y compartir con muchachos de 18 o 20 años. Pero yo he notado que el factor generacional en términos de las ideas, planteamientos, interpretaciones del pasado de Chile, expectativas respecto de su futuro, están muy marcadas, no solo por ideologías, que de eso estamos acostumbrados y es natural, sino también por la cuestión generacional. Entonces, a pesar de mi experiencia como docente con jóvenes, inicialmente sobre todo, me costó un poco la conversación con los más jóvenes, pero creo que andando el tiempo la fui consiguiendo y fíjate, no quiero decirlo para incurrir en ese pecado habitual en los viejos, ¿no? De la efebofilia, ¿no? Hay dos maneras terribles de envejecer, la efebofobia, el odio a los jóvenes. Casi todos envejecemos así, ¿no? Yo por fortuna no he envejecido así, creo. Pero la efebofilia, o sea, que porque lo dice un joven tú aplaudes, tampoco, ¿no? Entonces, arrancándole a esos extremos, yo de verdad, y no me cuesta nada reconocerlo porque me pasa también en la sala de clase, cuando un buen estudiante levanta la mano y hace una observación crítica a lo que tú estás diciendo, ¿qué he aprendido? ¿Has aprendido? Me he familiarizado de partida con términos, palabras, conceptos que yo desconocía o de los que tenía una vaga impresión. Y eso, como era parte del trabajo, Paula, creo haberlo asimilado muy bien. Pero ese factor generacional yo le doy bastante más importancia que al ideológico, fíjate. Pero así quedó la convención y fíjate, entre los jóvenes que son tal vez el sector de la convención que ha recibido más crítica, hay personas brillantes, tanto hombres como mujeres, o personas que tienen buena formación, capacidad de argumentación, a veces una cierta resistencia a dejarse convencer. Bueno, a mí me pasaba también a los 20 y tantos o a los 30,
que no tenía mucha capacidad para que me convencieran de algo distinto a lo que yo creía. O sea, también tengo que ser consciente de que no son jóvenes que se comportan de una manera tan distinta a cómo nos comportamos nosotros a esa edad. Entonces, finalmente, a pesar de los malos ratos que los ha habido, a pesar de bruscas oscilaciones del ánimo que he tenido durante ya casi año de trabajo. Suyas. Claro, oscilaciones muy fuertes. Yo suelo tenerlas como cualquier persona normal, ¿no? Si alguien no tiene oscilaciones del ánimo frecuentemente, tiene que ir a ver al psiquiatra. Claro, la mayoría de la gente va por las oscilaciones. Por las oscilaciones. Por las no oscilaciones también ameritan. Un psiquiatra honesto tendría que decirle, señor, si usted tiene oscilaciones del ánimo, está completamente normal. No, pero yo las he tenido bruscas y se me han notado en declaraciones públicas. ¿Te has bajoneado? ¿Te has enojado? Sí, he tenido momentos de abatimiento, de decepción, de pesimismo, que alternan con momentos, no diré de júbilo, porque sería mucha palabra, pero con momentos en que tú dices las cosas van bien, conseguimos un buen acuerdo en esto, y al final, como te decía antes en nuestra conversación, Carolina, esto tenía sentido para mí, y creo que lo tiene en sí mismo, Paula, Juan Diego, sigue teniendo sentido, y va a tener sentido, a lo menos para mí, aún en el caso de rechazo. Habremos fracasado si hay rechazo, pero no habrá perdido sentido porque cualquiera sea la vía que el país escoja en el caso de rechazo para sustituir la Constitución de 1980, este trabajo que se ha hecho, si bien pudiera ser rechazado, va a ser un antecedente a tener sobre la mesa. No se habrá perdido el trabajo. Impresionante, Agustín. Yo, hace años nos conocemos y tienes una carrera académica, o sea, como profesor de muchos años, y que igual estuvieras descolocado un poco o fuera una sorpresa estar con tantos jóvenes. Me impresiona, es interesante ver el cambio como del aula a la convención. Sí, claro. Porque el aula de alguna manera deja a los jóvenes en silencio. No, porque tiene jerarquía. Claro, en la convención, aquí hablaste con ellos. ¿No es cierto? Tú dejaste la pelota rebotando un poco ahí cuando le dijiste a Carolina de que habían habido momentos tensos. ¿Cuál es el momento más tenso de la convención? Difícil para mí siempre hacer una selección única respecto de cualquier asunto. Parto diciéndote eso porque es sincero. Pero tal vez uno, si no el más tenso en realidad, fue el episodio enteramente inesperado que ocurrió con Rojas Vade, porque sorprendió a todos los convencionales, nos abrumó a todos los convencionales, que reaccionamos no solo con un juicio de reproche ante él, sino también, por lo menos a mí me ocurrió inicialmente, con un juicio compasivo. Hasta el momento en que, claro, me informé de que no había nacido de él admitir su comportamiento absolutamente reprobable. Lo pillaron. Pero en realidad se produjo ahí una cuestión muy fuerte, y lo peor es que algunos constituyentes, una minoría, yo noté que trataron de blindarlo. De protegerlo. Está bien, una persona que está en esa situación, por muy mal que haya actuado, igual necesita protección, igual necesita cuidado. No hay que ir por la vida con un dedo acusador, deseándole el mal, ni siquiera a aquel que lo haya podido hacer por su lado. Pero estuvo mal también que algún grupo de constituyentes tomara esa actitud. Bueno, se disipó. Y también yo tengo que agregar, a mí me descolocó mucho. Además, estar con los pares, todos se miraron la cara, los que no se conocían. Claro. ¿Con quién estamos? Me descolocó estar en un ambiente político donde se hace trabajo político, porque una convención es política, una constitución política, por eso se llama así, un documento político, no obstante que se exprese finalmente en un texto jurídico. Pero el mundo político, Paula, no ha sido el mundo en que yo me he desenvuelto, no tengo ningún talento para eso. Tengo ideas políticas, además, completamente solitarias en Chile. Yo me defino, perdonen que hable de esto una vez más, como un liberal de izquierda. Tú estás en una dificultad en Chile cuando dices liberal,
porque buena parte de la izquierda frunce el entrecejo. Y después agrego liberal de izquierda y es la derecha la que frunce el entrecejo. Claro. Entonces tuve dentro de la convención, inicialmente sobre todo, una cierta orfandad. Y una actitud que mantengo hasta hoy de crítica a los colectivos políticos más amplios que hay en la convención, porque no han tenido una buena conducción, porque han pensado mucho a veces en sí mismos más que en el objetivo de la convención. O sea, por decirlo de una manera fuerte, sí, hagamos política dentro de la convención. ¿Cómo no? Pero ¿por qué hacerla al modo como los diputados la hacen cuando discuten el cuarto o el quinto retiro? Hagámosla de un mejor nivel, pero eso no se ha conseguido muchas veces. Agustín, tú, perdona que te robe la palabra, sí. Porque también otra cosa que le dijiste a Carolina en la entrevista que tuvieron ustedes dos es justamente que hay cosas con las que no ha estado de acuerdo. Normas. ¿Estuviste de acuerdo con el fin del Senado? No. Explícanos por qué. No, porque la opción que había sobre la mesa, que es la que finalmente se aprobó, va a ser un experimento. A veces hay que experimentar, pero no sé si el país está en este momento para asumir ese experimento. Lo va a tener que asumir. Había un clamor contra el sistema político y contra el presidencialismo. Aprovecho tu pregunta para compartir con ustedes que me extraña, sin embargo, que tantas personas hoy día digan, pero le rebajaron las atribuciones al presidente, pues si eso se trataba. Que le dieron muchas atribuciones a la Cámara de Diputados y Diputadas, pero si eso se trataba. Le dieron mucho poder a las regiones, Estado regional, bueno, pero si ese era el clamor de las personas. Ahora, la fórmula puede ser debatible. Yo habría metido mano, desde luego, a atenuar el presidencialismo y en el poder legislativo, pero no me imaginé que iba a quedar una forma tan experimental, que es producto de transacciones en las que yo no participé, ciertamente, entre quienes eran partidarios de un régimen parlamentario por tanto, de una sola Cámara, y quienes eran partidarios de un régimen presidencial atenuado con bicameralismo. O sea, no es un híbrido creativo aquel en el que llegamos, es un híbrido producto de negociaciones, pero aunque no sea mi campo, la política vive de negociaciones. Sí, la política y las ideas debieran ser un espacio que conversa y que convive, ¿no? O sea, en teoría la política es un espacio que debiera llenarnos de ideas y llenarnos de diálogo y de conversación, por lo menos la alta política o la política que le hace bien a los países. Entonces, su reflexión, Agustín, en torno a cómo conversar desde la política las ideas y qué pasó en la convención. ¿Había mucho personalismo? ¿Habían pocas ideas? ¿Habían personas que en realidad tenían ganas, pero no ideas y no estaban dispuestas a dejarse convencer por las buenas ideas? ¿Cómo lo vio? Todo eso a la vez. Muy bien. En distintas proporciones, por cierto. Mira, yo tengo una concepción de la política que no es en absoluto original, pero que es muy cruda. La política es una vieja e indispensable actividad humana, sobre todo cuando va de la mano de las reglas de la democracia, porque se hace política también en regímenes no democráticos. Cuando la política se hace con sujeción a las reglas de la democracia, si no estamos en el mejor de los mundos, estamos en el menos malo de los mundos. Tiene que ver con el poder, o sea, las personas que se dedican a la política, ¿qué buscan? Buscan tener poder, ejercerlo cuando lo consiguen, incrementarlo cuando lo tienen, conservarlo y recuperarlo cuando lo han perdido. Entonces, uno debe esperar cosas de la política, pero tal vez no demasiado, porque es una actividad que concierne al poder. Eso es lo que está en disputa, como en los negocios, lo que está en disputa son los beneficios y las utilidades de los agentes económicos. Por eso disputan. Un agente económico quiere sacar a otro del mercado legalmente, con sujeción a reglas jurídicas y éticas,
pero lo quiere sacar. O sea, la política y los negocios entre rivales, no entre enemigos. Entonces, Paula, también yo parto por no esperar mucho de la actividad política, considerándola indispensable, pero claro, no podemos prescindir de la política democrática, pero sí mejorar la calidad. ¿Y cómo podríamos mejorar la calidad? Informándonos mejor los ciudadanos y leyendo más los agentes políticos. Tienen muy pocas lecturas, o sea, y quien tiene pocas lecturas no es que sea menos erudito o menos sabio, es que simplemente tiene una cierta pobreza en cuanto a elementos de juicio. Argumentos. Claro, la lectura te ayuda, incluso la de novelas, no digo ensayos, como el cine. Incluso la novela. No, la novela, que yo soy lector de eso. A advertir mejor la complejidad del mundo. Y de las personas. La complejidad de las personas nos predispone a ser menos severos en nuestros juicios, menos cerrados, menos dogmáticos, a dispensarnos eso que los antiguos llamaban un contrato de indulgencia mutua. La política, no obstante que concierne al poder, que es algo muy duro, debería ser por momentos, pero esta es una expresión candorosa de mi parte, deseo, más indulgente y más letrada. Pero mira, me van a decir que yo soy elitista porque estoy pidiendo que los políticos lean más. Yo mismo leo menos, se supone que me debo dedicar a eso. Pero todos somos culpables de nuestro déficit de lectura que no se va a acabar eliminando el IVA. Tenemos un presidente lector y eso es sí, una diferencia. Y se le nota sin que le haga ostentación. Totalmente. De repente, ciertas reflexiones, este tipo es leído. Agustín está bien. Espérame, dame un segundo, que quisiera preguntarte, Agustín, porque no nos queda mucho tiempo, aunque ustedes no crean, porque es un segmento largo. ¿Cómo ves la propuesta de la derecha y la unanimidad de los partidos de Chile Vamos de ir por el rechazo y prometer a partir de eso una reforma sustantiva a la Constitución del 80? ¿Tú le crees? Bueno, es auspicioso, pero yo tengo fundados motivos que por lo demás Paula los explicó muy bien antes de iniciar nuestra conversación, para poner en duda esa real voluntad de cambio constitucional. La principal voluntad de cambio constitucional la derecha la tuvo el 2005 cuando consintió en eliminar la institución antidemocrática por excelencia de la Constitución de Ricardo Lagos. Exactamente, senadores designados y vitalicios. Pero lo hizo porque súbitamente se dio cuenta de que esa era una institución antidemocrática. No, dio sus votos porque esa institución creada por ellos les empezó a jugar en contra. Claro. ¿Qué pasó con el proyecto de Michelle Bachelet? Tú lo decías muy bien, Paula. El gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que no fue un gobierno de ultraderecha, ni mucho menos, por fortuna fue un gobierno de derecha, que hizo eso con ostentación, archivó el proyecto de Bachelet, que ahora algunos de derecha quieren resucitar. Revivir. Entonces, cuando un país, Juan Diego, Carolina, cuando un país, creo yo, no hace las cosas en el momento que se debe, el tema constitucional en Chile o una reforma al sistema previsional, las pone bajo la alfombra, se tropieza con la alfombra, pierde el equilibrio y se ve obligado a hacer las cosas, cambio constitucional, cambio de sistema previsional, en circunstancias adversas. Tú dijiste muy bien, ¿cuántos rieron de la iniciativa de Michelle Bachelet de ir por un cambio de la Constitución, incluso entre sus propios partidarios? ¿Para qué te metes en esto si el país está tranquilo? Es que hay que esperar al 19, a 2019 para que ocurran los hechos que ocurrieron, pero bueno, las cosas funcionan así y lo que a mí me tranquiliza finalmente es que este país tiene instituciones. Tú mostraste, dijiste también, me pareció, en la parte previa, hablaste de que somos institucionales. Está bien eso. Y cuando no tenemos una institución, la creamos, como se creó la Convención Constitucional. Y si fracasa la Convención Constitucional, se creará otra institución o se recurrirá a alguna de las actuales. Es decir, nadie en este país, creo yo, salvo extremos muy minoritarios, son partidarios de una vía insurreccional por la cual acercarnos a una solución. En consecuencia, siempre hallaremos la salida, buena, mala, regular, pero también hay que estar alerta
para reflexionar sobre esa salida. Porque tiene costos, todo tiene costos, ¿no, Paula? Es difícil creerle a la derecha, pero es probable que se haya convencido súbitamente. Agustín, de que... perdón. No, perdón. Sí, es que... aprovechemos, cobrémosle la palabra, si hay rechazo. Usted dijo recién que usted está por el apruebo, a pesar de toda esta... este viaje de un año de su vida en un mundo que probablemente no fue nada de fácil. No. Siempre se dice que la Convención Constituyente nos permitió dar paso a conversaciones improbables, a juntar gente que sin ese espacio usted no habría conocido nunca, a usted no lo habrían conocido nunca en una conversación personal. Entre iguales. Entre iguales y no con la jerarquía de la sala de clase. Exacto. Pero usted dijo que está por el apruebo. ¿Por qué no nos dice 2 o 3 razones maximalistas de por qué habría que votar apruebo con este texto? Mira, yo creo que este texto en las cuestiones más principales asume un compromiso real con la democracia como forma de gobierno y es más, la mejora, porque a la democracia representativa, elegimos alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores, presidentes, suma algo que nunca hemos tenido en Chile, modalidades razonables, excepcionales, pero la suma de democracia directa, que permitirán que los ciudadanos no solo concurramos cada cierto lapso a votar por representantes, sino a intervenir de manera directa a través de plebiscitos, referéndum, iniciativa popular de ley en la marcha del país. Okay. Segundo, esta Constitución tiene un compromiso con los derechos fundamentales mucho más fuerte que todas las constituciones anteriores que ha tenido el país. Uno podrá ser más crítico o menos crítico de una u otra de las normas, pero el capítulo de derechos fundamentales ha quedado muy bien. Entonces, cuando uno valora la democracia como forma de gobierno y valora antes incluso que ella los derechos fundamentales, tiene allí 2 muy buenas razones, Paula, porque había el riesgo de que eso fallara. No todos en la Convención tienen convicciones democráticas profundas, en un extremo de la Convención y en el otro. Y lo tercero, Paula, que liga con los derechos fundamentales, es la opción por un Estado social y democrático de derecho. Eso también es un avance. Lo tienen los países que más admiramos y ninguno de ellos ha quebrado por tener derechos sociales. Sí, cuestan caro, como también cuestan caro los derechos políticos y los derechos personales. Esos derechos sociales que tienen la virtud de que van a ir facilitando progresivamente, no de un día para otro, que más personas puedan tener acceso garantizado a bienes básicos, primordiales, de atención sanitaria, de educación, de vivienda, de previsión, de ingresos justos por el trabajo, sin los cuales bienes, yo repito mucho esto, pero y no necesito decirles que estoy convencido, porque ustedes sé que lo estarán también, sin esos bienes básicos o primordiales, ¿quién puede llevar una vida autónoma, responsable, digna? ¿Quién puede ser libre incluso si no come 3 veces al día? Donde le estoy dando al verbo comer un sentido más amplio que el de llevarse alimentos a la boca, ¿no? Sin necesidades básicas satisfechas, ¿qué sentido tiene la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de emprendimiento, de negocio? Todas libertades garantizadas en esta Constitución también. Entonces, no es que esta mayor igualdad en las condiciones materiales de vida pugne con la libertad, como a veces se dice por la doctrina neoliberal, que no la liberal. Otro día podemos establecer la distinción. Es bueno para la libertad. Somos más libres en la medida en que tenemos bienes primordiales o básicos a nuestro alcance. Y hoy día en Chile sabemos, nos consta a todos que hay muchísimas personas excluidas de ese acceso. En la medida que tengan ese acceso, va a haber mayor igualdad, pero también va a haber mayor libertad, que son 2 valores intransables. Nos queda 1 minuto, pero ¿tú crees que los destinos de la Convención y del Gobierno están atados? Porque el ministro Jackson, y lo refrendó el presidente Boric, dice que las reformas que el Gobierno quiere hacer
no podrían hacerse o digamos, sería muy difícil que se hicieran si es que no se aprueba la Constitución. Y respondió Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención, diciendo que vincular el contenido de la Constitución a un gobierno en particular es generalizar una realidad, y dice que de alguna manera jibariza cualquier intención de darle trascendencia al texto. ¿Cómo ve esto? Bueno, yo creo que se trata de destinos parcialmente conectados. No nos podemos cerrar los ojos. No están íntimamente o fatalmente conectados, pero sí parcialmente conectados. De ahí el interés del gobierno manifestado una y otra vez en que este proyecto de Constitución se apruebe finalmente. Lo que sí habría que atemperar ese vínculo, como yo procuro modularlo a través de las palabras que he empleado, porque esta Constitución tiene aspiraciones como toda de regir mucho más allá de un gobierno y de facilitarle las cosas, obviamente. Y a la vez, si hubiera rechazo, este gobierno no por ello va a ser rechazado como gobierno y el presidente de la República pensar en retirarse de la moneda. No, tenemos que admitir que hay un vínculo, pero a la vez no fatalizar este vínculo a un punto tal que dejara a la nueva Constitución empobrecida en sus pretensiones o al gobierno vulnerable en su estabilidad. En eso tenemos que combinar o aceptar que las cosas están combinadas de un modo tal que no ocurra eso. No sé si estoy expresando en verdad un diagnóstico o un deseo, probablemente sea más un deseo que un diagnóstico, pero... ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? También vivimos de deseos, de expectativas, de mensajes que uno comparte con ustedes, con el público que escucha. O sea, ¿sabe? Para terminar, sé que me estoy excediendo al hablar, terminar ojalá con la desmesura. En Chile y tal vez en el mundo, y en culpa importante por la pandemia, cuyos efectos neurológicos en las personas y en los colectivos no están bien estudiados todavía. Hemos incurrido en desmesura de comportamientos, desmesuras del lenguaje. Estamos llorando todos con demasiada facilidad, estamos riéndonos muy fuerte. Llego a poner estos ejemplos incluso cotidianos. Hay, y yo soy culpable de eso también, una falta de contención. Nos haría mejor, nos haría bien como país sacarle el cuerpo a la desmesura en la manera como nos relacionamos con los demás y en la manera como vaticinamos también, porque algunos dicen, si se rechaza la nueva Constitución, hecatombe, vuelve el estallido social. El caso colombiano es muy, en ese sentido, conversando con colombianos por el caso de Santos y que hizo un cambio constitucional, una convención constituyente. Nadie pensó que iba a ganar el rechazo, ganó el rechazo y todos decían, le echan la culpa, todo tiene la culpa el rechazo, todo tiene la culpa si el apruebo. O sea, ¿hasta qué punto va a echar culpa? A mí me inquieta mucho eso. Si se rechaza la Constitución, las cuentas que se van a cobrar entre derecha e izquierda, pero sobre todo al interior de la izquierda va a ser muy fuerte. Sí. Y va a ser lamentable asistir a eso porque ahí otra vez se va a imponer la desmesura. Se van a acusar entre sí los colectivos de los partidos, porque este país que es bueno para la crítica, yo siempre digo que si hubiera un campeonato mundial de crítica, la ganamos la copa todos los años. Pero si fuera, Juan Diego, de autocrítica, no clasificamos nunca. No practicamos la autocrítica y ojalá, si es que pasa lo del rechazo, todos, partiendo por este convencional de provincia, algo huérfano que ustedes tienen invitado, hagamos autocrítica. ¿Para qué? ¿Para flagelarnos? No, para mejorar. No, solo desde la autocrítica mejoramos como personas y como pueblos, ¿no? Agustín, no solamente un gusto, un honor haberte tenido acá en el estudio. Muchísimas gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Realmente ha sido una gratísima conversación y excusen si yo exageré en los tiempos que ustedes debieron tolerar a propósito de cada una de mis respuestas. Nos da mucha risa. Pareciera que tengo mucho que decir. Está muy desmesurado, ¿eh? Sí. Está desmesurado en las palabras. La locuacidad se ha impuesto. Estamos hablando mucho. Estamos hablando demasiado. Nos interrumpimos unos a otros. Ustedes han sido muy gentiles. No, yo soy un ejemplo de los efectos de la pandemia a nivel neurológico. La habilidad, podríamos decir. La habilidad, qué linda palabra.
palabra. Tan bien, Sí. Y es tan potente para describir lo que estamos hablando. Y es mejor decir que una persona está lábil. Lábil. Es más bonito aún. Sí. Ya, pausa y seguimos con más días contados. Entramos en la parte final de Días Contados con los temas que traen nuestros panelistas. Juan Diego, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta, mira, es una biografía que ha salido, es un análisis de una autobiografía. Ya. Hubo momentos en los 80, 90, el boom de los CEO, los Chief Executive Officer. Y que es el gerente general, claro. El gerente general. Hombre que quebró al capitalismo. Bueno, hubo en ese momento hay un boom de los 80 y los 90 en donde empiezan a salir autobiografías y perfiles de esta persona, es Jack Welch, que es un gerente general de la empresa General Electric, y después hubo otro de Ian de Lee Iacocca, que fue de Ford Motor y Chrysler, pero todo era como estos tipos están realmente cambiando el mundo de los negocios. Bueno, y ahora empezamos con era la moda máxima, una etapa en donde estamos revisando y revisitando a estos caballeros y le están sacando la cresta. Así, Porque lo que pasa, porque eran empresas, es cuando empieza el manejo financiero a hacerse cargo de las empresas. Y se compara en el 53, General Electric, fue una empresa que era la que manejaba Jack Welch, muy vinculada con una gran pagadora de impuestos, gran empleadora. Y Jack Welch, cuando se hace cargo de General Electric, lo que hace es justamente reducir los trabajadores, los beneficios, reducir los beneficios, cerrar algunas factorías o fábricas que tenían, y empieza como una gestión administrativa que genera mucha rentabilidad a los accionistas de la empresa. Pero que precariza. Claro, precariza a las empresas. Entonces ahora dicen, bueno, ¿cuál es la responsabilidad social de las empresas? Entonces ha vuelto, lo interesante es que darse cuenta y entender de que ese mundo del boom del CEO que gestionaba y que tenía grandes sueldos, grandes bonos, y a través de reestructuraciones lograba mayores beneficios para los accionistas, pero tenía efectos sociales que eran muy complejos. Por eso se llama el hombre que rompió el capitalismo. Exacto. Interesante, muy interesante, Juan Diego. Paula Walker, tu tema. Mi tema es un poco triste, pero a mí me pareció muy sorprendente. Yo quiero hablar de la señora Ketty Cáceres. ¿Ya? La señora Ketty vivía en Curicó y estaba enferma. Y repentinamente se murió. La señora Ketty tenía una pensión, porque era montepiada, y entonces tenía una pensión de Capredena. ¿Ya? Una pensión que parece que estaba entre los 500 y los 600.000 pesos. La señora Ketty se murió, pero su hija no le contó a nadie que se había muerto. Y la señora Ketty se transformó su cadáver se momificó, porque la dejaron en la parte de atrás de una casa, murió sobre su cama. Hay una investigación hoy día abierta por Fiscalía porque se usó su huella dactilar para darle un documento que le permitía a su hija, que lleva el mismo nombre, poder seguir cobrando la pensión. Y así que son pensiones mucho mejores, por las cierto, del mundo de los uniformados que las del común de los mortales. Y la cobraron durante 10 años. No te creo. 10 años. No sabía esta noticia. Es tremenda. ¿Y tuvieron a la señora todo ese tiempo ahí? 10 años. Incluso lo que hizo la hija es que cerró, estaba en una casa en la parte de atrás, la blindó con metales para que no saliera el olor. Los vecinos y las vecinas se preguntaban por la señora Ketty y ella decía que se la había llevado a un hogar en Santiago. Y el hijo de la hija, es decir, el nieto de la señora Ketty, descubrió lo que había hecho su madre, un chiquillo de 21 años. Y denuncia. Y él denunció a su madre por tener a la abuela en ese estado. No es momificada, yo creo. O sea, el cadáver se momificó por las condiciones climáticas en el fondo. Y el patio, la hija lo arrendaba a los feriantes de la calle. Entonces los feriantes hacían asado en el patio delante de la señora. Pero lo relevante de esto, más allá del cuento, el cuento es tremendo. Es como una película. No, es dramático, pero solo decir que el 16% de la población que vive en Chile son adultos mayores. De ese 16% son como 2.800.000 personas. Ahí está, mira. Ahí está.
estaba prófuga. Detiene a una mujer que cobró pensión de su madre ocultando su muerte. No, una cuestión tremenda. Tiene que ver ahí también un severo problema de salud mental. Bueno, de eso es lo que la ejecutora. Eso es lo que se dice de la hija, la señora Ketty. Pero básicamente, atención con aquellos adultos mayores, sobre todo mujeres, un 60% de mujeres, que viven solas, que no tienen familias cercanas, y estar atentos si son vecinos, si son vecinas. Que no le vaya a pasar lo que le pasó a... No, básicamente estar ahí saludando, conversando, preguntando, visitando, tocando la puerta de vez en cuando. 3 de cada 4 beneficiarios de la pensión básica solidaria son mujeres. Eso da cuenta de la dimensión del empobrecimiento femenino en la vejez. El abandono en la vejez puede ser una cosa tremenda. Sí, tremenda. Así que bueno, solo ojo con las personas mayores que conocemos, saludarlas de vez en cuando. Importante ponerlo sobre la mesa. Ojalá nunca sea como proyectando un escenario tan extremo como el de esta noticia, pero por cierto sirve para poner en contexto. Nos vamos, termina esta edición del programa. Muchísimas gracias por la compañía. ¿Lo pasamos bien o no? Lo pasamos muy bien. Lo pasamos bien. Sí, gran invitado. Sí, tremendo invitado. Hasta la próxima. Gracias nuevamente por estar aquí en Días Contados de Vía X. Contamos todo y contamos con todos. Chao.